Hola, hoy vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune a propósito de un caso. Mi nombre es Echenique Bárbara, está conmigo mi compañera Gariano Stephanie. Ambas somos bioquímicas residentes de bioquímica clínica. Bueno, vamos a comenzar con generalidades de anemia hemolítica. Estas son aquellas que se producen por destrucción excesiva de los hematíes, manifestándose por un acortamiento en la sobrevida de los glóbulos rojos. Pueden clasificarse en corpusculares, la mayoría de estas son hereditarias, como por ejemplo trastornos de la hemoglobina, membranopatías, enzimopatías. Y en extracorpusculares, las cuales son adquiridas como inmunes y no inmunes. De acuerdo a la mayor o menor efectividad de los mecanismos compensatorios, cuando hay una hemólisis patológica, el resultado del balance entre destrucción y producción podría llevar a una hemólisis compensada por la médula ósea, parcialmente compensada por médula ósea, pero sin transfusiones, si llegaran transfusiones. Una hemólisis descompensada, que la destrucción es tan excesiva que lleva a una anemia severa. Las anemias hemolíticas se caracterizan por la disminución de la hemoglobina, con un aumento de los reticulocitos, a la que llamamos anemias regenerativas. Los parámetros de laboratorio nos permitirán establecer si la hemólisis se produce con un predominio intra o extravascular. En ambos casos, la primera prueba de diagnóstico es la prueba de Cum-Direct, que me pondrá de manifiesto la participación de anticuerpos en el proceso hemolítico, pudiendo establecer la etiología, es decir, la causa de la anemia. Será positiva para el caso de anemias hemolíticas inmunes o negativas para otros tipos de anemias, y se deberá tener en cuenta la morfología eritrocitaria en este caso para realizar pruebas específicas para el diagnóstico. Las anemias hemolíticas autoinmunes es el resultado de la destrucción de los glóbulos rojos en pacientes cuyo organismo ha formado anticuerpos de especificidad frente a antígenos de sus propios glóbulos rojos. Los mecanismos fisiopatológicos de la destrucción de los glóbulos rojos en sí son diferentes y dependen de los anticuerpos o inmunoglobulinas implicadas, que pueden ser de isotipo IgG o IgM, causando una hemólisis extra o intravascular respectivamente. Esto representa el 5% de los trastornos de las anemias, con una incidencia que varía entre el 0,4 y 2 por cada 100.000 habitantes. Epidemiológicamente puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, se ha visto que es más frecuente en pacientes mayores a 50 años. Las causas por las cuales se pueden presentar este tipo de anemias son diversas, como por ejemplo, el estado fisiológico, el uso de fármacos o secundarias a otras patologías. En cuanto a la clasificación, estas anemias pueden ser por anticuerpos calientes, inmunoglobulinas de tipo IgG, por anticuerpos fríos, IgM, o anemias por anticuerpos bifásicos, es decir, que son capaces de unirse al eritrocito a temperaturas muy bajas y provocan así la lisis del hematíe, al retornar a la sangre de la circulación capilar a la circulación venosa, que es a 37 grados. De tipo mixtas, con anticuerpos calientes y fríos como responsable del cuadro hemolítico, o causadas por el uso de algunas drogas. Bueno, vamos a iniciar con la exposición del caso. Se trata de un paciente masculino de 71 años con diagnóstico de hipertensión arterial que ingresa al servicio de emergencias del Hospital Madariaga el 1 de enero del 2024. Presentaba disnea de 24 horas de evolución que progresó con alteración del estado de conciencia, desorientación y periodos de excitación psicomotriz. Bueno, como antecedentes patológicos, el paciente ya estaba diagnosticado con anemia hemolítica autoinmune
el 2018. Y hace 3 años que estaba sin tratamiento y sin seguimiento. En otros antecedentes no refirió. Bueno, entonces, él contaba con una prueba de CUMS directa positiva, también le habían hecho una CUMS directa monoespecífica, la cual había dado positivo 4 cruces para anticuerpos IgG y negativo para anticuerpos anti-C3. En la analítica del ingreso vemos que en el hemograma un hematocrito de 18% con una hemoglobina de 6 gramos por decilitros y un BCM de 118. Un AD de 21,7, una leucocitosis a expensa de una neutrofilia. Vemos también en la química, bueno, lo importante fue la bilirrubina elevada de 3,57 miligramos por decilitros a expensa de una indirecta. Le hicieron también un test rápido para COVID-19, cual dio positivo, bueno, la uremia elevada, en lo que acá vemos también el hepatograma, también vemos la GOT elevada, 87, y un recuento de plaquetas bajo, por debajo del límite superior. También se le pidió un sedimento urinario, el cual estaba normal. Bueno, en la observación del estado del frotis de sangre periférica se observó 38 eritroblastos ortocromáticos, 3 eritroblastos policromáticos cada 100 glóbulos blancos, macrocitos 2 cruces, policromatofilos 3 cruces, microesferocitos, eritrocitos, acreocitos, granulaciones tóxicas y macroplaquetas. Esta imagen es solo representación, no se trata de la imagen de ese día. Bueno, para recordar, vamos a hablar de la destrucción de los hematíes. Sabemos que en lo que es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, es una hemólisis de tipo extravascular, donde el protagonista es el vaso o el sistema reticulo endotelial, principalmente el vaso. Bueno, separa lo que es la hemoglobina en el HEM y en la globina. El HEM sigue el metabolismo, primero para protoporfirina. Luego se forma la bilirrubina indirecta o no conjugada, que al pasar por el hígado se transforma en bilirrubina directa. Este luego es transformado en estercobilinógeno, que se excreta por las heces, y urobilinógeno por los riñones. También, bueno, entonces, ¿qué marcadores tenemos acá de lo que es la destrucción del hematíe o de la lisis del hematíe? Vemos la bilirrubina total, indirecta, que quiere decir, bueno, antes del hígado, que eso era lo que estaba aumentado, y otro marcador importante es también la urobilina, que bueno, al no tener una orina completa, un pedido de orina completa, no podemos observar esos parámetros si estaban aumentados. Bueno, luego el paciente ingresó a internación y se le hicieron unos pedidos de análisis complementarios. Este es un informe que se levantó en el RISMI, que es el Sistema de Salud Pública de Salud, el informe de salud que se hace en Misiones, y vemos que las serologías le dieron no reactivas. En el perfil férrico vemos la ferritina elevada, que puede ser por el COVID-19, expensa de COVID. Un dosaje de vitaminas, la B12 vemos un poco baja, un fólico normal, el perfil tiroideo normal, perfil inmunológico normal y marcadores tumorales normales. Bueno, entonces, en ese entonces el cuerpo médico llega a un diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes con deficiencia de vitamina B12 e inicia el tratamiento con meprednisona, que es un corticoide que va a disminuir la respuesta antiinmune por el paciente, y el Anemidox diario. El Anemidox es un complejo que tiene vitamina B12, vitamina B9, el ácido fólico y hierro. Se le hizo un pedido nuevo donde se le hicieron varios pedidos nuevos donde no se vieron cambios significativos. El hemograma persistía con la anemia macrocítica, no se observó se observó un aumento de los eritroblastos, un aumento del hematocrito y la hemoglobina, y se le solicitó LDH. Acá vemos 2 solicitudes de LDH siguientes, donde se ven un marcado aumento. Según la Sociedad Argentina de Hematología, aparte del hematocrito y la hemoglobina,
se debería seguir al paciente con la LDH, ya que es una enzima que es marcador de la hemólisis y de isquemia tisular. Y también con el porcentaje de reticulocitos. Bueno, acá están los análisis que se le hicieron el 5 de enero del 2024. Vemos que la bilirrubina total persistía aumentada, a expensas de la indirecta, la LDH altamente aumentada. Después, bueno, lo mismo, la GOT seguía elevada. Y bueno, y es la primera vez que le piden, la primera y única vez creo que le piden el recuento de reticulocitos, que le dio un porcentaje de 30,2 y acá ya podemos calcular el valor de IPR que nos da un 4,83. Esto nos clasifica en anemias de tipo regenerativas. Bueno, para hablar un poco de anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, que es el caso que estamos presentando, en cuanto a las generalidades, es el tipo más frecuente y corresponde al 80% de las anemias hemolíticas autoinmunes. Se dan pacientes mayor de 40 años, más frecuente en mujeres, es de presentación aguda y es extracorpuscular. En cuanto a la etiología, el 50% puede ser idiopática y el 50% puede ser secundaria a enfermedades como síndromes linfoproliferativos, LLC, secundarias a enfermedades autoinmunes como LES o artritis reumatoidea, secundarias a inmunodeficiencias, secundarias a infecciones o a medicamentos. El curso puede ser agudo, crónico o con remisiones y exacerbaciones. La fisiopatología de esta entidad es anticuerpos de tipo IgG, principalmente se activan entre 37 y 40 grados. Estos anticuerpos se dirigen contra antígenos de naturaleza proteica, sensibilizando así a los glóbulos rojos y los cuales son destruidos por los macrófagos esplénicos. Una curiosidad de este caso fue en el recuento de glóbulos blancos en el contador hematológico. Bueno, y por eso nos llamó la atención este caso. Y bueno, acá vemos en la cámara Peros, vemos un recuento de 30.000 blancos y en la cámara Vaso nos dio un recuento de 61.000 blancos. Y aparte nos hizo una corrección a 24.000 blancos. Y este es el frotis de sangre periférica de ese entonces. Como vemos acá se ven los eritroblastos, el aumento de los policromatófilos. Acá también se ve. Lo mismo, y como vemos, por ejemplo, en esta última imagen, se ven, por ejemplo, por lo que veo, creo que son tres eritroblastos y un solo glóbulo blanco. Y se informaron entonces 5 eritroblastos policromáticos y 500 eritroblastos ortocromáticos cada 100 glóbulos blancos. Se observaron 3 cruces de macrocitos, 2 de micro, 3 cruces de microferocitos, 3 cruces de policromatófilos, se observaron punteados basófilos, cuerpo de fuego Joly, se observan rasgos dielectropoyéticos y granulaciones tóxicas. Y como vemos acá en el número de leucocitos, el paciente venía con antecedentes de 11.000, 12.000 blancos y de la nada nos aparece un resultado de 24.000 blancos. Entonces nosotros sospechamos de ese valor y en ese momento lo que hicimos fue una corrección del número de glóbulos blancos, primero en la cámara de Neubauer haciendo el recuento manual de los glóbulos de las células nucleadas y haciendo la corrección acá con 505
eritroblastos policromáticos que vimos cada 100 glóbulos blancos y nos dio un valor de 16.000 blancos, que fue el valor que informamos. Para recordar, ahora vamos a hablar más o menos de los métodos que utiliza el equipo. Estos métodos se dan en dos pasos. Las reacciones citoquímicas del método basófilo y lobularidad consisten, bueno, como dije, en dos pasos. El primer paso, los hematíes y las plaquetas se lisan con el reactivo vaso, y el segundo paso se separa el citoplasma de todos los leucocitos, excepto los basófilos, y además hay un incremento de la temperatura. Los leucocitos sin citoplasma pueden clasificarse como polimorfonucleares y monomorfonucleares. Los hematíes nucleados, como podemos ver a la derecha en el círculo, aparecen dentro de la población de polimorfonucleares en el citograma vaso. El otro método que utiliza este contador hematológico es el método peroxidasa. Este constituye de tres pasos de las reacciones citoquímicas de la peroxidasa. En el primer paso, los hematíes se lisan con el reactivo perox 1 y a temperatura alta en una cámara de reacción. El paso 2, los leucocitos se fijan con el reactivo perox 1, y el paso 3, los leucocitos se tiñen utilizando el reactivo perox 1 y 2. Los leucocitos se identifican según tamaño y distinta intensidad de reacción. Sería de tinción peroxidasa. Y podemos ver en el citograma a la izquierda abajo donde se van a ubicar las células nucleadas. Los leucocitos se identifican según el tamaño y la distinta intensidad de reacción peroxidasa, sería la tinción, como dije hoy. Bueno, entonces, como dijo mi compañera Steffi, tenemos dos maneras de medir según el citograma Perox y según el citograma vaso. Entonces, en el método que es para hematíes nucleados, en el canal Perox se clasifican según tamaño nuclear y en el densidad, en el canal vaso, lobularidad según densidad nuclear. Y acá tenemos los citogramas Perox, donde los hematíes nucleados, como dijo Steffi, se ubican entre el ruido de los linfocitos, en esta parte, que se indica en rojo, y en el citograma vaso se ubican en el área de polimorfonucleares. Nosotros nos imaginamos, ¿no? Que los hematíes nucleados se van a ubicar en la parte de los linfocitos, ya que serían como mononucleares, pero como el citograma vaso mide también por densidad, estos núcleos son más densos y se quedan en el área de los polimorfonucleares, porque son más densos que son los núcleos de los linfocitos y los monocitos. Y el equipo hace un tercer recuento, que esta fue nuestra pregunta principal en ese momento, ese tercer recuento de dónde sale, y hace un recuento que se llama Barox, que es la diferencia entre el número de polimorfonucleares que hizo en el canal vaso y los neutrófilos y eosinófilos que contó en el canal Perox. ¿Sí? Porque en el canal Perox, al ser por tinción peroxidasa, ¿sí? No van a salir como neutrófilos ni como eosinófilos y se puede hacer la diferencia. Y ese es el recuento de hematíes nucleados. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.